Malos de ojo, ¿no? Echaba malos de ojo a la gente. Decían. Sí. Tío Juan decía Claro, que por a eso. él, Lo que me contaste de que pero pasó a tío Juan. eso sí, tío Juan lo decía siempre, porque tío Juan era muy creyente para esas cosas, pero... Entonces ese señor venía a misa todos los domingos. Polo ayer decía que le llamaban Casasola porque debía de vivir, que todavía es un paraje que se llama hoy Casasola, Sí, sí, porque debía de vivir él allí, en una casa, él él solo. solo. Estamos aquí, ¿verdad, Inorinda? Sí. En la escuela. Estamos rodeados ahora mismo por grandes maestros de la literatura, Camilo José Cela, Miguel de Unamuno, Miguel Delibes, pero hoy nos toca una charla contigo, Bueno, con otra maestra. no, de maestra. Otra maestra, sí. De maestra nada. Para comenzar, cuéntanos qué solíais hacer a la salida del rosario. ¿Cómo era eso de ir a rezar el rosario? Pues mira, el rosario había todos los días rosario. Todos los días había rosario. Domingos y días de diario había rosario. Y íbamos, mozas, chicas, mayores, todos al rosario. Los que eso, pues unos quedaban por ahí, los mozos por las esquinas para ver si salía la muchacha y los otros para casa. Allí en casa hacíamos, jugábamos al parchís o al dominó, que yo sabía de todo, ahora no sé de nada, y así pasábamos la noche. Es un poco esa idea de lo que ahora se denomina mucho el ir a velar, el filandón. Sí. Eso lo hacíais sobre todo en las noches de invierno. Uy, estábamos hasta la 1 de la mañana, unos hacíamos punto, otras hacían otra cosa. Nosotros allí Araceli, la hermana de Carpos, y le gustaba hacer mucho punto y lo hacía muy bien. Y yo también hacía punto. Mi madre hilaba y mi hermana hacía refajos, que eran los que le llamaban antes de punto Refajos para no dar hacía. frío. Sí, la Udelina hacía refajos. Todas hacíamos y echábamos a bradas a ver quién era. A mí Araceli me ganaba siempre, era más lista que yo. Pero así nos pasábamos, de que nos cansábamos de eso, pues nos poníamos a jugar a las cartas o, como te digo, al dominó o al parchís, según. ¿Cómo era o sea, en qué ha cambiado la vecindad en el pueblo? Ese concepto de estar en tu casa, en la mía, las matanzas. Mira, no hay que compararlo. Había mucho más cariño y más amistad en el pueblo que hay hoy. Allí cualquiera que llegara a tu casa, bien recibido, venga, aquí nosotros como éramos unos cuantos, allí siempre había en casa mi padrino, que era mi padrino, allí venían de la montaña, que venían con merinas aquí para embarcar en la estación, y eso, y él como Los era... transhumantes, ¿no? Sí, que era... Que venían desde Extremadura. No, iban para Extremadura Sí. y hasta aquí venían andando. Entonces aquí ya embarcaban y marchaban en el tren. Ahí siempre había juerga. Yo la jota no la sabía bailar nunca. Pero te voy a decir que mi padrino bailaba la jota y decía, afijada, a ti te doy más a culo que yo con este pie no sé. Y estábamos y siempre en juerga y siempre bien. También hay una figura que cuando se habla mucho de la guerra surge bastante, que es la figura del controvertido Sebastián, ¿no? ¿Quién era Sebastián? Mira, ese me da la risa porque una tarde entera, te voy a decir que nos estuvo echadas en esa huerta que tiene Felipe allí, que tenía unas paredes a esta altura. Allí toda la tarde echadas aquí. Y no levantes la cabeza que viene Sebastián, porque igual habláis lo que no tenéis que hablar.
no marcha, no acaba, quietas, y toda la tarde, tú crees una tarde allí, echadas o encubujadas allí, todas las vecinas que éramos chicas. Ese Sebastián era un delegado de Hacienda o de esas cosas. Sí, un funcionario del Estado. Del Estado. Él apañaba todo lo que podía. Malo debía ser como un diablo. Venía requisando, ¿no? Todo lo que podía. Entonces, si veía un señor con un saco para que iba al molino porque no había para comer y lo había comprado, para que eso se lo quitaba. Se lo quitaba y ya estaba. Y a vosotras, a las niñas, que en ese momento erais niñas, sí, y a los niños, sí. Era como una figura un poco así como el Coco, ¿no? Sí, sí. O sea, en vez de decir que viene el Coco, os decían que viene Sebastián, que viene... En el momento que se oía una galocha, que era una moto con una galocha, ya no sabían dónde meterse. Hemos estado hablando un poco de todo lo que es la posguerra. En la posguerra también había extraperlo. Eso, sí, sí. Cuéntanos un poco así, historias que te contaron de lo que era el extraperlo. No, si me acuerdo yo. ¿O te acuerdas tú? Pues cuéntanos las vivencias que tienes tú sobre Me acuerdo el extraperlo. yo que venían en el tren, paraban en la estación, venían aquí, traían aceite para la gente que quería y se las cambiaban por alubias o por... Claro, eso era ilegal en aquel momento. Era legal del todo. Y se volvían a marchar otra vez y así anduvo unos años, porque aquí se gastaba el aceite arder, fíjate, de lino. ¿Cómo es eso? ¿Qué es el aceite? Arder, ¿Eso que le llamaban, que es de la linaza, de lino. Entonces, y sebo, mi padre mismo traía sebo de la bañeza, los hacía como la manteca para las patatas y para lo que eso, porque aquí no había aceite y de nada, no había nada de eso. Las fiestas del pueblo. Uy, qué fiestas había. Se habla, hoy todavía perdura la tradición de los quintos. Sí. ¿Qué papel jugabais en ese momento las mujeres a la hora de hacer las fiestas? ¿O era No. los quintos era una cosa exclusiva de hombres Sí, en aquella época? Eran ellos los que lo hacían todos. Yo los tenía ya hasta miedo. ¿A los quintos? A los quintos. ¿Por qué? Porque yo iba a Roperuelos y traía leche, porque aquí no había vacas, y la andaba repartiendo. Y lo que me hacían... Hacías de lechera por el pueblo. Y lo que me hacían rabiar. Cuando venían las fiestas, yo decía, pues vendrán por esta calle, vendrán por esta, parece que se oye para allá, y si podía marchaba por aquella. Ay, lo que me hacían rabiar, yo ya les tenía mucho miedo. ¿Qué te hacían? ¿Qué te hacían? Me quitaban la medida, la leche no me la estropeaba nunca, pero bueno, me quitaban la medida, me hacía... Pero bueno, ¿cuánto me hacéis rabiar? ¿Por qué? Porque ellos en las Navidades no dormían. En las Navidades no dormían. No, porque andaban toda la noche dando incienso. ¿Qué hacían los quintos por la noche en el pueblo? Pues cantaban, bailaban, se desnudaban fuera, andaban por allí, corrían al cinto corrido, porque ya ¿Qué sabes... era el cinto corrido? No sabes lo que era el cinto corrido. Mira, ¿ves? Como no sabes nada. Pues mira, el cinto corrido nos poníamos todos en corro. Y uno le daban el cinto y lo guardaba. Y tenía que mirar a ver de quién era el cinto para eso y aquel corriendo alrededor. Era el cinto corrido que llamaban al corro. Si lo tenía yo, a lo mejor lo tiraba para ti y yo salía corriendo para que... Y eso era el cinto corrido. O sea, era como un pilla-pilla. Sí, pero con el cinto. Con el cinto y el corro. Con el cinto y el corro. Y así, sobre las chicas y los chicos y todo. Y en el tiempo de invierno, que había barro y había eso, jugábamos al peto los chicos y las chicas. ¿Al peto? Nos ¿Qué era el dábamos peto? cada trompazo. Pues el peto era un palo, con un pico, y en un barro que estaba mojado, plas, a ver si le doy a este libro yo, así plas, tú para casa. Y como cuando se echa si tirabas el el palo que había petado el otro... si le daba al palo. Sí. El palo yo el mío no lo soltaba. Sí. Ellos le daban ahí y venga. Y las cajas de las cerillas no había una caja tirada por ahí, porque eran los santos para jugar a los santos y a los platillos de las gaseosas y de eso. Eran los juegos que había. Los santos, ¿en qué consistía ese juego? Pues mira, ese juego hacían de las barajas también. Los de las barajas los tiraban contra la pared y yo no sé qué era lo que tenía que salir para cogerlos y jugar.
Y las cartas con una piedra hacían un corro, metían el santo. Y si yo no sé qué hacían con la piedra, y si le daban, pues tú ganabas. Y las chicas al pito. Al pito. ¿Qué era el pito? Eran unas bolas de cristal como las canicas. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo siempre me tocaba perder porque Saracen tenía un dedo más largo que yo, pues, y se jugaba primero 1, 2, 3, después se hacían con los dedos así, y te tirabas por ahí. Si quedaba cerca, la otra te lo alcanzaba así. O sea, tirabais la bola por debajo de la mano, y si la otra era capaz de llegar a coger la bola, aquella ganaba. Y las tabas tabas de las ovejas, hace poco salió en la televisión también que las vi, yo dije, hoy las tabas, mira. Una vez tenían estas mías, en una lata de kilo, la tenían llena de tabas. de tabas pintadas, cada una de un color. Y vino unos de la amistad que tenemos de Pamotril, a la Romolacha, sí. Vino para aquí. Dije, pues yo no os puedo porque vino por mediación de uno que había estado en casa de mi madre. Yo no tengo más que esa habitación y no. Cuando la otra va y mete la mano en el bote, aquel dijo, esta mujer es bruja. O sea, vio los huesos y dijo, mujer, ¿para qué tendrá esta mujer en una lata y pintadas de colores? No dijo ni una palabra, para ella se lo tenía. Cuando un día en la cocina se sientan a jugar a las tabas, Gili, está de aquí la vecina, que era de Laureana, sí. Que está en León, y las mías, y eso se ponen a jugar todos, y a ella le entró una risa, y dije, ¿por qué te ríes? ¿No habías visto jugar nunca esto? Y dijo, no, pero ¿por qué me río? Se lo voy a decir. Me dio miedo. Dijo, me dio miedo porque me parecía que usted que era bruja, porque tenía los huesos ahí. Digo, pues mira cómo se entretienen. ¿Para qué valen mira los para huesos? Eso. Y otros juegos no había, ya había que inventarlos. Ahora que estamos hablando del tema de la iglesia, Polo también nos comentó la historia del que mucha gente no la sabía, que la iglesia estuvo cerrada durante mucho tiempo. 9 años. 9 años en concreto. Cuando mataron al de Casasola. Cuéntanos esa historia. Bueno, pues ese de Casasola venía, como te dije, todos los domingos a misa. Él venía y desde el coro lo mataron. Un domingo de misa, estando en misa. Donde se ponían los chicos, desde allí lo mataron. Le pegaron un tiro. Le pegaron un tiro y eso. Hicieron una copla a ese suceso. A ese suceso. Y decía yo, y es lo que me quedó, y es lo que ella dijo, que entre la Virgen, el patrón Santiago y la Virgen María, habían matado a Álvaro Alonso, me parece que era. Álvaro Alonso. A José García. No te aseguro los nombres mucho, pero así. El pueblo de Alcabado estaba entre las cuevas de Trambasaguas y los árboles que hay para allá, que era el plantel del señor Mariano que decíamos. Allí estaba el pueblo. El pueblo primigenio. El pueblo primero. Y había otro en el valle. Cerca de la ermita de... No, de la ermita, no, en el valle. Había una fuente allí abajo del pueblo. Y en todos esos dos pueblos tenían hechos de pajas o de... yo qué sé cómo estarían. Vino a la ruina a una. Y acordaron de hacer uno solo. O sea, a ti la historia que te han contado es que había dos pueblos, uno en la zona de las bodegas... Y otro al valle. Y otro en la zona del valle, cerca del monte, ¿no? Aquel era Valcabadillo y este era Valcabado. ¿Por qué era valle acabado? Porque estaba el río y ya... Ahí se acababa precisamente el valle, empezaba Quintana, la Ribera y... Eso, para ahí. No, que quedó mucho pueblo, mucho campo para allí, que es el campo que han andado eso. Entonces, que acordaron de hacer uno solo. Y le puso un... Valcabadillo era aquel, y era pues, Valca, y este era valle acabado, Valcabado. Hicieron uno solo. Así que es lo que os puedo decir. Sí, bueno. Yo no sé más.
Pues Bueno, son No- más. nos despedimos. Salen cosas porque salen cosas que eso, pero... de todas formas, otro día, Otro repaso. otro repaso. A más historias y Ah, más más cosas. historias. Historias de así, yo ya no sé, yo no...